Impresionante, Jeremías. Impresionante. ¿Alguien se avergüenza de lo que hizo? No. No sienten la menor vergüenza. No saben lo que es sonrojarse. Es decir, la otra moneda, el otro lado de la moneda, de esta conciencia, de esta realidad del pecado en mi yo psicológico. Por eso, para ir avanzando y terminando, ¿cómo comienza a gestarse la flor del arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento? Lo primero que comienza a hacer el Espíritu de Dios, cuando yo lo dejo actuar, cuando yo lo invoco, pero no para que haga lo que yo quiero que haga, sino para hacer la obra para la cual Dios lo envía. Ven, Espíritu Santo, ven, pero quédate en mi mano. No, ven, Espíritu Santo, pero llename con tu presencia. Inundame de tu luz. Recréame como un hombre nuevo. Si levantás la mano pidiendo al Espíritu Santo, agarrate. Y si no, la levantés. El Espíritu Santo, como soplo de amor, como luz, lo que comienza a hacer es ir a buscar ese pecado que quedó alojado en mi yo psicológico, en mi yo natural, ir a buscar ese pecado y llevarlo a la dimensión del Espíritu. Ir a poner el pecado en el lugar en el que tiene que estar. Eso es lo primero que hace el pecado, el Espíritu Santo, perdón. Toma mi debilidad, toma mi miseria y la lleva al aula del yo espiritual. Y entonces allí el pecado comienza a manifestarse en lo que es, que es una negación al amor de Dios, un no al amor de Dios. El Espíritu Santo entonces va a deshacer, comienza a deshacer. Cuando pone el pecado en la dimensión espiritual, comienza a desatar mis excusas, comienza a desatar mis engaños y me pone delante de la verdad de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo lo primero que hace no es mostrarme mi pecado, sino comenzar a mostrarme a Dios. Mientras que mi yo natural, mi yo psíquico, cada vez que quería ver el pecado me veía a mí y entonces me desesperaba o decía soy una preciosura. Ahora el Espíritu Santo lo que comienza a hacer desde mi pecado, en el mismo momento que miro mi pecado, comienzo a descubrir quién es Dios. Mi pecado deja de hablarme de mí mismo y me comienza a remitir a quien puede sanarlo. Dios es un Dios fiel y misericordioso. Cuando mi pecado me deja de acusar y me comienza a hablar de Dios, está surgiendo en tu corazón la flor del arrepentimiento. Has dejado que el Espíritu Santo se apropie de tu pecado. Dejaste de ser el dueño de tu pecado, el señor de tu pecado. Y ahora ese pecado le pertenece a quien lo ha comprado. El pecado comienza a susurrarme la misericordia de Dios. Y fíjense, por eso que nadie puede provocarse a sí mismo el arrepentimiento. Ya he contado alguna vez una anécdota para liberar un poquito. Había un fraile que quería ser muy penitente, entonces le pedía a un pobre fraile que era hermano cooperador de estos que en los conventos hacen las cosas más humildes, como un San Martín de Porres, le pedía a este frailecito que fuera y le diera con el azotillo que tenían los viejos frailes, que le pegara un poco. Y este fraile no quería, porque no, vos pegame, le decía este fraile, que era un gran profesor de teología. Y entonces este fraile le pegaba, más fuerte, y este fraile trataba de pegarle. Y entonces en un momento dice, bueno, decime cosas feas, humillame. Y este fraile no sabía qué decirle.
Y entonces se acuerda que este fraile, profesor, había escrito un libro que había sido un desastre, nadie había comprado nada. Entonces le dice, mientras le pegaba, sos un mal escritor, escribiste y no vendiste nada. Y entonces dice, eso no te lo permito. Ahí le pegó donde le dolía. ¿Se dan cuenta cómo nuestras obras de penitencia normalmente pegamos donde no duele? Y lo que hacen es ir reforzando ese yo psíquico, ese yo natural. Mientras que la delicadísima flor del arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo. Más precisamente del don de entendimiento. Del don de entendimiento. ¿Qué es cuando por la luz del Espíritu Santo se hace claridad sobre algo que durante toda mi vida había estado oscurecido? Y ahora veo lo que soy, pero sobre todo lo veo a la luz de Dios. Me veo a la luz de Dios. Y entonces peso mi pecado a la luz del amor de Dios, lo que lo hace muchísimo más grande, pero a la vez lo que lo hace propiedad de Dios y no mía. Propiedad de Dios y no mía. Bueno, es difícil hablar de esto. Por eso que nadie puede a sí mismo darse el arrepentimiento. Hay que pedirlo. Señor, dame la gracia del arrepentimiento. Esa gracia, como digo, me conduce a mi pecado, me lleva a mi pecado. No hago como el que dice está todo bien, soy una maravilla. No, lo veo, lo tomo en mis manos. Pero por primera vez ese pecado ha dejado de hundirme, ha dejado de humillarme y me ha puesto a los pies de aquel que ha venido a amarme. A amarme justamente en mi pecado. Yo lo estuve esperando a Dios siempre en mi santidad. He querido que Dios entre en mi vida por la puerta de la santidad, de mis buenas obras, de mis servicios, de mis talentos, de mi currículum, de que soy el fraile no sé cuánto, de que soy el animador del grupo de oración no sé de dónde. Quiero que Dios entre por ahí. Y Dios ha venido a buscar a los pecadores. Dios ha venido a buscar lo que está perdido. Dios ha venido a buscar la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Y por eso se me puede pasar la vida sin encontrarme con Dios. Pero como estoy en un ambiente donde tendría que estar encontrándome con Dios, vivo de la apariencia. Vivo de mis santidades, de mis bondades, pero nunca de la misericordia de Dios. De eso no vivo porque no me la he encontrado. Cuando el Espíritu Santo nos lleva entonces a nuestro pecado para comenzar a elaborar. ¿Cómo se elabora una flor? No tengo ni idea. ¿Cómo se elabora una rosa? Cuando el Espíritu Santo comienza a elaborar, a tejer, a pintar la flor del arrepentimiento, me lleva a mi pecado, provocándome una conmoción que me deja en un profundo silencio. Mientras que la culpa me sumergía en una constante acusación, el arrepentimiento me deja en un profundo silencio. Pero en un silencio de sobrecogimiento. Ese silencio del que habla el Apocalipsis,